Independientemente de cuál fue el origen de la celebración de este día, e independientemente de si como cristianos debemos celebrar o no este día, ya que ese no es el tópico o el tema del sermón de esta mañana, hoy quiero que juntos meditemos, consideremos, estudiemos el amor y la amistad más grande de todas. Creo que hoy es un buen día para meditar sobre este tema. Y si tú ahora me escuchas y no estás en una relación romántica con alguien, o tú eres de esas personas que tienen muchos compañeros, pero no tienes a alguien a quien puedas llamar propiamente amigo, entonces este sermón es para ti. Ya que aunque no haya alguien a tu lado que te ame, tú debes saber, debes estar convencido de que tú eres amado. Tú eres amado. Eres amado más de lo que cualquier persona te ha podido amar. Eres amado más de lo que cualquier persona te puede amar. Y eres amado más de lo que cualquier persona te podrá amar algún día. Ahora, si tú estás en una relación romántica con alguien ahora, o si tú tienes a alguien por lo menos a quien tú puedas llamar propiamente amigo, entonces este sermón también es para ti. Ya que cuando tú comparas ese amor con el amor del cual estamos a punto de hablar, tú entenderás, tú entiendes, tú comprendes que el amor del cual estamos a punto de hablar es un amor más intenso, es un amor más santo, es un amor más constante. En resumen, es un amor perfecto. Así que el amor del cual estamos a punto de hablar, el amor en el cual estamos a punto de meditar, es el amor de Dios. Consideremos pues en este día el amor y la amistad de Dios. El pasaje bíblico que vamos a considerar en este día es una demostración de que un texto debe ser considerado dentro de su contexto, no tan solo para que este texto no se convierta en un pretexto para que el predicador diga todo lo que quiere decir, no tan solo por eso, sino que también el pasaje debe ser considerado dentro de su contexto para que pueda ser visto dentro de toda su dimensión, para que pueda ser visto dentro de toda su esplendor, para que pueda ser visto dentro de toda su hermosura. Romanos 5:8 es uno de los pasajes bíblicos más conocidos entre los cristianos. Nosotros lo memorizamos, nosotros lo enseñamos, nosotros lo cantamos y predicamos acerca de él. Pero perdemos mucho de su esplendor, perdemos mucho de su hermosura si lo desconectamos del versículo anterior. Nótese que el pasaje de Romanos 5:8 comienza con un más, lo cual indica que se está contrastando con lo dicho anteriormente. Así que comencemos considerando el versículo 7. Y el primer punto de mi sermón lo he titulado La cruda verdad. Versículo 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Nótese que este versículo comienza diciendo ciertamente, indicando que lo que se va a decir ahora es una realidad. Lo que se va a decir ahora es verdad. Lo que se está a punto de decir ahora es un hecho. Y antes de nosotros continuar en el desarrollo de este versículo, nosotros debemos saber que el lenguaje en el cual se está hablando este versículo es un lenguaje judicial.
Dicho de otra manera, la muerte de la cual se habla aquí no es una muerte natural. La muerte de la cual se habla aquí en el versículo 7 no es una muerte debido a una enfermedad. Tampoco es una muerte debido a un accidente. La muerte de la cual se habla aquí en el versículo 7 es el resultado, o es, mejor dicho, la pena por un delito. Es el castigo por un crimen cometido. Es la deuda que se ha de pagar por la transgresión de la ley. Y cuando se habla en este versículo 7 acerca de morir por alguien, se refiere a sufrir la pena, recibir el castigo, pagar la deuda de otro. Dicho de otra manera, se está aquí en este versículo 7 hablando de sustitución. Permítanme, hermanos y amigos, leer este mismo versículo desde otras traducciones de la Biblia con el propósito de que nosotros no perdamos el significado. No quiero que perdamos el significado de este versículo 7, porque como les dije, es importante entender este versículo 7 para entrar entonces al versículo 8. La Biblia textual dice del versículo 7, ciertamente con dificultad morirá alguno por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno. La Biblia de las Américas traduce el mismo versículo de la siguiente manera: porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. La Nueva Traducción Viviente habla del versículo, lo traduce de la siguiente manera: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Y para terminar, la Nueva Versión Internacional traduce este versículo 7 de la siguiente manera: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Mantengamos en mente aquí, hermanos y amigos, que de las personas de las cuales estamos aquí hablando son personas que la sociedad considera como justas y buenas. Porque según Romanos 3:10 en adelante, no hay justo ni hay quien haga lo bueno. Pero aquí estamos hablando en este versículo 7 de personas que la sociedad, las personas a nuestro alrededor consideran como justas y buenas. Y eso es algo que debemos mantener en nuestra mente y no olvidar. Ahora, algo interesante que notar es que ninguno de estos adverbios transmiten seguridad para bien. Déjenme darle dos ejemplos. Cuando una esposa va corriendo donde el doctor y le pregunta por la salud de su esposo que está grave, y el doctor le dice: su esposo está respirando a duras penas. La esposa no siente ningún alivio con esa respuesta del doctor. La esposa no se siente alegre. La esposa no llama a sus familiares y le dice: te tengo una buena noticia. Mi esposo está respirando a duras penas. No, porque ella sabe que eso es una mala noticia. Otro ejemplo, el niño que le pide un helado al padre y le pregunta: ¿me puedes comprar el helado? Y el padre le dice: pudiera ser. Nuevamente, el niño sabe, y más si es dominicano, él sabe que eso no es una buena noticia. Pudiera ser, eso es una remota posibilidad, una posibilidad distante. Así que en este versículo no se está transmitiendo una seguridad para bien. El punto en este versículo es claro. Es casi imposible que alguien voluntariamente pague con su vida en lugar de alguien justo. Y aunque se dice pudiera ser, sigue siendo mínima la posibilidad, sigue siendo muy pequeña la posibilidad de que alguien voluntariamente pague con su vida en lugar de una persona buena. Esa es la cruda
verdad. Recuerden que aquí no estamos hablando de personas pecadoras, no estamos aquí hablando de personas malas que la sociedad ve como tal, sino de personas justas que la sociedad considera como justas y buenas. Y la cruda verdad es que es difícil, es casi imposible que alguien se ofrezca a pagar la deuda o a poner su vida por personas de las cuales hemos estado hablando. Así que por un lado aquí tenemos al justo. Sam Storms describe al justo como aquel que cumple su deber en la vida. Él cumple sus obligaciones. Él es legalista, pero no necesariamente gentil. Él es firme, pero no siempre amistoso. Termina la cita. Así que la persona justa de la cual nosotros estamos hablando aquí es imparcial. La persona justa de la cual nosotros estamos hablando aquí es una persona estricta. Siempre anda por la ley. Él supuestamente no habla mentiras. Nunca ha cruzado un semáforo en rojo. Él no tira basura al piso. Y cuando ve a alguien que tira basura en el piso, él lo obliga a recoger esa basura y arrojarla en el piso. Él es tan justo que ni siquiera su perro se atreve a hacer sus necesidades en la calle cuando él lo saca a pasear. Por el otro lado, nosotros tenemos aquí a la persona buena. Y vuelvo a citar a Sam Storms, quien describe al bueno como alguien que tiene las cualidades añadidas de bondad y compasión. Termina la cita. La persona buena de la cual estamos hablando aquí, o que la sociedad considera como buena, es alguien que le cae bien a todo el mundo. Todos lo quieren. Él ayuda a los demás. Él da dinero y cosas materiales a aquellas personas que lo necesitan. Él es generoso y en una descripción que se usa mucho, él es una ternura para muchos. Imagínense entonces, para traer una ilustración acerca de este versículo 7, que nosotros salimos a las calles a preguntar a las personas, sin entrar en mucho detalle de por qué el justo y el bueno tienen que morir. Nosotros salimos a las calles a preguntar a personas si morirían por estos dos individuos. Nos pasamos el día entero preguntando. Y de cientos de miles de personas, cerca del 1.000.000 de personas, a las cuales nosotros preguntamos si morirían por el justo, la mayoría de respuestas que nosotros recibimos fueron: ay, eso es muy triste, pero no puedo. Otras personas respondieron: lo lamento mucho por él. Otras personas, no, lo siento. Y otras personas fueron secas y simplemente dijeron: no voy a morir por el justo. Solamente una persona de entre esas cientos de miles de personas que nosotros pasamos el día entero preguntando, solamente una persona dijo que sí lo haría. Ahora, de cientos de miles de personas a las cuales nosotros preguntamos si morirían por el bueno, la mayoría de respuestas que nosotros recibimos fueron: ay, qué pena. Mientras seguían caminando. Ay, él era tan bueno. Él es bueno, pero yo no me atrevo a morir, a dar mi vida por él. Solamente 2 personas dijeron que sí lo harían, supuestamente porque este hombre bueno les había ayudado en un momento de necesidad, y por eso ellos dijeron: sí, lo vamos a hacer. Ahora, debemos siempre tener presente y recordar que del dicho al hecho hay un largo trecho, como dicen por ahí. Ahora, si nosotros que estamos aquí sentados somos honestos, nosotros tenemos que reconocer que nosotros también responderíamos como la mayoría de esas personas. Nosotros nos negaríamos a dar nuestra vida por otra persona, aunque nosotros supiéramos que esa persona es justa y es buena. Entonces, hemos visto la cruda verdad. Pasemos ahora a considerar el amor de Dios.
Y es así como nosotros entonces entramos, una vez hemos visto el versículo 7 y entendido el significado del versículo 7, como nosotros entramos al versículo 8 que dice, mas Dios muestra su amor. Fíjense el contraste, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, y detengámonos aquí, según este versículo, Dios no tan solo ha dicho te amo, sino que también lo ha demostrado. Según este versículo, Dios no simplemente ha mostrado su amor a través de palabras, sino que Él lo ha probado, lo ha hecho público, lo ha exhibido, lo ha acreditado. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿en qué podemos ver ese amor de Dios? ¿Cómo nosotros podemos saber cuán grande es el amor de Dios? ¿Qué regla puede medir el amor de Dios? ¿Qué regla puede medirlo? El amor de Dios puede ser visto o puede ser medido, número 1, sabiendo a quién Él amó, y número 2, sabiendo que Él dio a aquellas personas que Él amó. Por eso la siguiente parte del versículo dice, versículo 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pregunta, ¿a quiénes Dios amó? A nosotros. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Según este versículo y el contexto de Romanos 5, Dios amó a pecadores. ¿Y quiénes son pecadores? Pecadores son lo contrario a lo justo, al justo y al bueno. Pecadores son aquellas personas injustas y malas. Dios amó a débiles. ¿Y quiénes son débiles? Débiles son todas aquellas personas en las cuales son impotentes. Todos nosotros somos impotentes para acercarnos a Dios para hacer algo lo suficientemente excelente para hacer que Dios se acerque a nosotros. Fue a esos débiles que Dios amó. Dios amó a impíos. ¿Quiénes son los impíos? Son aquellas personas cuyo carácter es completamente diferente al carácter santo de Dios. Y Dios amó a enemigos, rebeldes a Dios y a su ley. A esos fue quien Dios amó de pura gracia. Él no le debe amor a nadie. Él no le debe amor, gracia y misericordia a absolutamente nadie. Por eso Él dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Él no tiene deudas para con nadie. Pero aún así, Él quiso amar a esos pecadores. Aún así, Él quiso amar a esas personas débiles. Aún así, Él quiso amar a esos impíos. Aún así, Él quiso amar a esos enemigos. Así que volvamos a la ilustración. Tenemos aquel que es justo, y eso es importante de entender. Vamos a ver si continuamos siguiendo la línea del autor del pasaje. Tenemos por un lado aquel que es considerado justo por la sociedad, por lo cual una persona entre cientos de miles dijo que moriría. Tenemos por otro lado aquel que es considerado por la sociedad como bueno, por el cual 2 personas entre cientos de miles dijeron que moriría. Para el justo, que es difícilmente que alguien muera, en nuestra ilustración tenemos que 1 dijo que moriría. Para el bueno, que posiblemente alguien muera, en nuestra ilustración tenemos que 2 personas dijeron que morirían. Ahora, preguntamos si morirían por un injusto, malo, débil, impío y enemigo. Preguntamos si morirían por uno que mató a tu esposo o abusó de tu esposo y secuestró a tus hijos. Preguntamos si morirían por un mentiroso y por un inmoral. Preguntamos si morirían por un enemigo.
Si es difícil que alguien muera por un justo o por uno que es considerado justo, es que, ¿qué le queda a aquel pecador? Si es difícil que alguien muera por uno que es considerado justo, si seguimos la línea de razonamiento del apóstol, la conclusión lógica es imposible que alguien muera por uno que es pecador. Si hay poca posibilidad de que alguien muera por uno que es considerado bueno, no hay posibilidad alguna de que alguien muera por el malo. Si el justo y el bueno con dificultad apareció algunos, 2 y 3, que levantaron su mano y dijeron, sí moriré por él, ¿qué le dejamos a aquellas personas que verdaderamente son criminales y son culpables del delito del cual se les acusa? Por eso es que nosotros recibimos respuestas como, ¿qué clase de pregunta es esa cuando le preguntamos que si moriría por un pecador, por un enemigo, por un impío, por un malo, por un débil? Las respuestas fueron, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Estás loco? Una cosa es morir por una persona justa o buena, pero otra cosa muy diferente es morir por un criminal. Otras personas respondieron, él se lo buscó, que resuelva él. Él tiene lo que se merece. Pero hay una respuesta que se destaca entre la multitud debido a que fue una respuesta positiva. Yo moriré por el impío, yo moriré por el pecador, yo moriré por el débil, yo moriré por el enemigo. Y esa respuesta fue con mucha firmeza y seguridad. Dios amó a pecadores como a nosotros y no dio una fórmula ni un método. Tampoco dio una cosa. Él dio a una persona. Pero esa persona no es cualquier persona. Él es el Mesías prometido por todos los profetas. Él es el rey, Él es el profeta y Él es el sacerdote. Aquella persona a la cual Dios dio para que muriera por sus enemigos es el Hijo unigénito de Dios, único en su clase. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La persona que Dios dio por sus enemigos no fue cualquier persona, sino que es aquel en quien Dios se complace y a quien Dios ama con todo su ser. Por eso en Mateo 3:17 leemos, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No fue cualquier persona quien Dios dio, sino que Él es el más hermoso entre los hijos de los hombres, según nos dice el Salmo 45:2. No fue cualquier regalo que Dios dio, sino el regalo más grande de todos los regalos que nosotros podemos recibir. Por eso es que en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A ese fue a quien Dios dio para que muriera como nuestro sustituto. Y así lo hizo Jesucristo voluntariamente, conforme a la voluntad de Dios Padre. Oh, la salvación del pecador, oh, la salvación del pecador, comprada al precio de lo más valioso del cielo. Sinclair Ferguson dice, cuando pensamos en Cristo muriendo en la cruz, se nos muestra cuán lejos el amor de Dios va para traernos de vuelta a sí mismo. Casi pensaríamos que Dios nos ama más de lo que ama a su Hijo. No podemos medir tal amor por algún otro estándar.
Él nos está diciendo, te amo así de mucho, termina la cita. Así que preguntamos, ¿es grande el amor de Dios? La respuesta es sí. ¿Y cómo lo sabes? Porque Él amó a pecadores y porque dio a Jesucristo para que muriera como su sustituto. Él hizo concebible lo inconcebible. Él hizo creíble lo increíble al salvar a lo insalvable, es decir, al salvar a aquel por quien nadie moriría o a quien nadie salvaría. Ese es el amor de Dios que se contrasta con todos los demás amores. Pasemos ahora a ver la amistad de Dios. Versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Qué incluye esta salvación que Jesucristo compró con su sangre? Según el versículo 9, incluye la justificación. Y la justificación es el perdón de absolutamente todos nuestros pecados. Es el perdón que viene de parte de Dios para pecadores como nosotros. Al Él, Dios, castigar nuestros pecados en Jesucristo. Y la justificación es la declaración como justo, debido a la vida perfectamente obediente de Jesucristo. Debido a esa vida de Jesucristo, ahora Dios trata y ve al creyente. Ahora mismo, justo ahora, Dios en Jesucristo ve al creyente y lo trata como justo. Eso es un beneficio de los que se encuentran en la salvación comprada por Jesucristo. Esta salvación también incluye la reconciliación. Tú que en otro tiempo eras enemigo de Dios, no te importaba ni Dios ni su ley, y Dios que era tu enemigo, quien estaba justamente airado con todo su ser contra ti, ahora eres reconciliado con Él. Ahora ya hay comunión con Dios, ahora hay amistad con Dios. Es por eso que en el versículo 1 de Romanos 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que esta salvación que costó tanto incluye la justificación, incluye la reconciliación, pero también incluye la salvación de la ira venidera. Todos los que se encuentran en Jesucristo por medio de la fe, todos aquellos que han corrido a Jesucristo y se han refugiado en Él, están seguros de la ira o contra la ira de Dios que vendrá por o contra aquellos pecadores que no se arrepienten. En el versículo 9 de 1 Tesalonicenses 1 nosotros leemos lo siguiente: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que hemos considerado la cruda verdad. Hemos considerado también el amor de Dios, como más Dios muestra su amor para con nosotros, en que no siendo los justos por los cuales difícilmente alguien moriría, ni siendo los buenos por los cuales podría ser que alguien moriría, sino que Dios muestra su amor en que siendo los pecadores por los cuales nadie se atrevería a morir, Dios envió a Jesucristo para que muriera por nosotros. Veamos algunas aplicaciones. Número 1, recréate, sé cautivado por el amor de Dios en Jesucristo. Medita el momento en el cual Dios te amó.
La Biblia dice, el versículo, lo que acabamos de considerar, el momento en el cual Dios te amó fue cuando tú eras aún pecador, cuando tú no te habías convertido, cuando tú no eras cristiano. Medita en esto y sabe que tu pecado, cuando tú medites en esta verdad, tú sabrás que tu pecado no hará que el amor de Dios tambalee. Tú sabrás que el tiempo aquí en la tierra no hará que su amor por ti disminuya. Y tú sabrás que la eternidad no hará que su amor por ti se agote. Puede ser que tú ahora estés aquí sentado y tú tengas cierto temor de que si esa persona que te ama supiera absolutamente todo de ti, te dejaría de amar. Eso es un temor que hay muchas veces en nosotros. Si esa persona que me ama a mí sabe todo de mí, todos mis pensamientos, todo lo que hay en mi corazón, posiblemente me dejaría de amar. Pero tú debes saber que Dios conoce absolutamente todo de ti y a pesar de eso te sigue amando con un amor real. John MacArthur dice, cristiano, nunca podemos ser tan miserables como cuando antes de nuestra conversión, y Él nos amó totalmente en ese entonces. Termina la cita. Así que en segundo lugar, ama más y más y más y más a Dios al contemplar su hermosura. Dios no nos amó porque nosotros lo amamos, pero nosotros le amamos porque Él nos amó. Permítanme explicar eso. Pregunta, ¿por qué eres salvo? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú fuiste salvado? ¿Porque tú amabas a Dios? La respuesta es no, sino porque Dios te amó y envió a Jesucristo para salvarte. La razón de su amor no estaba dentro de ti, sino que la razón para Él amarte estaba dentro de Él mismo. Ahora, debido a que el Espíritu Santo mora en ti, tú tienes un amor real y creciente por Dios. Tú te lamentas debido a que constantemente tú ves que no amas a Dios como Él debe ser amado. Tú te entristeces porque tú sabes que Dios es digno de que tú lo ames con todo tu ser. Pero aunque tu amor es real y creciente por Dios, tú te encuentras a ti mismo muchas veces quedándote corto ante su dignidad. A ti que te lamentas debido a que amas poco a Dios, sabiendo que Él es digno de que tú le ames más con todo tu ser, medita en esto, en que siendo aún pecador, Jesucristo murió por ti. Y cuando tú medites en esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en oración y con la ayuda del Espíritu Santo, deja que tu corazón arda de amor por Dios. Ahora me dirijo a quienes todavía no son cristianos y están aquí en esta mañana. Aquellos que están aquí que no son cristianos, pero que se ven a sí mismos como pecadores. Quiero preguntarte algo. ¿Es cierto que te ves a ti mismo como un pecador? ¿Es cierto que te ves a ti mismo como una persona débil? ¿Es cierto que te ves a ti mismo como un impío? Y por lo menos en nuestra cultura, impío es un término muy fuerte. Tan fuerte que yo creo que si tú le dices impío a un ladrón, él se ofende. Pero si tú estás aquí sentado y tú te consideras un impío, sinceramente, realmente, ¿es cierto que tú te ves a ti mismo como enemigo de Dios? A ti yo me quiero dirigir ahora. En primer lugar, tú debes saber que hay
seriamente o realmente una deuda que hay que pagar. Tú tienes una deuda para con Dios, una deuda que es grande, debe ser pagada. Pero también yo te quiero decir que por el gran amor de Dios, Jesucristo pagó con su vida la deuda de todos aquellos pecadores que se arrepienten sinceramente de todos sus pecados y confían en Él como Salvador y Señor. Así que yo te invito, yo te ruego, junto a mis hermanos en esta mañana, corre a Él ahora mismo, no lo dejes para más tarde. Desde donde tú estás ahora en esta mañana, pídele confiadamente a Dios que te perdone y que te salve. Y tú sabes algo, Él lo va a hacer así justo ahora. Y si tú sigues insistiendo y diciendo y gritando desesperadamente, pero Misael, es que yo soy verdaderamente un impío, tú no sabes las cosas que yo he hecho, tú no sabes quién yo soy. Yo te responderé citando el versículo que dice: Cristo a su tiempo murió por los impíos. No ha existido, no existirá y no existe impío tan impío que no pueda ser salvado por Jesucristo. Así que sabe que tu pecado no es competencia para la gracia de Dios. Corre a Él en arrepentimiento y fe. Corre a Él allí donde estás. Pídele confiadamente que te salve, que te perdone. Y Él así lo hará. Porque Él lo ha prometido y Él nunca ha fallado y nunca fallará. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ese gran amor que tú tienes para con nosotros. Un amor que es superior al amor que cualquier otra persona ha tenido, tiene y podrá tener para con nosotros. Un amor en el cual nosotros podemos recrearnos, un amor en el cual nosotros podemos deleitarnos, un amor en el cual nosotros podemos meditar y alegrarnos, gozarnos, descansar en Él. Te pedimos que no permitas nunca que nos acostumbremos a este amor de tal manera que perdamos el asombro, que dejemos de alabar tu gracia. Gracias, oh Señor, por que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por esa tremenda esperanza que tenemos en Él. Gracias por esa tremenda esperanza que el más impío de los impíos puede o tiene en Jesucristo. Haz que aquellos que todavía no te conocen vean su necesidad, la grande deuda, pero también a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, en quien ellos pueden ser salvados y perdonados. A ti, oh Señor, sea la gloria. Ayúdanos a amarte más porque tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén.